Recordemos que nuestras tablas pueden ser muy amplias y resultar bastante engorroso seleccionar parte de esa información si no sabemos utilizar filtros y o las consultas. Hablamos de la tabla de productos, que es la que más registros tiene. En total son 121 registros. Y vamos a empezar por aplicar un filtro. Los filtros son parecidos a los de Excel. Basta seleccionar un campo, irnos a filtro y se nos abre un cuadro similar al que se abría con Excel. Al pinchar nos permite ver los filtros. Basta con que seleccionemos aquellos que nos interesa ver y solamente se nos quedan lo que yo he elegido. También tenemos las opciones de si es campo de texto es igual, no es igual, etcétera. Si es un campo numérico o un campo de moneda, como es el caso, los filtros de números son diferentes, es igual, no es igual, menor que, mayor que. Hay otra forma más elaborada para seleccionar información diversa de una tabla de este tipo, filtros por formulario. Nos permite una primera selección por criterios, por ejemplo, Datsun, categoría aire acondicionado. O, según la pestaña que tenemos abajo, otra marca cualquiera, Noblex, y categoría electro. Para ejecutar este filtro hay que irse al botón y aplicar filtro u ordenar. Solamente uno cumple lo que hemos dicho, Noblex, que era electro. Una consulta es otro objeto de Access. Vamos directamente a diseño para consulta. Al pinchar se nos abre un cuadro en el que lo primero que se nos muestra es un cuadro de diálogo pequeño donde se nos muestran las tablas que tenemos creadas en nuestra base de datos. Vamos a elegir la tabla producto que nos agrega. Si pinchamos en una tabla que no queremos y le damos a cerrar, basta con seleccionar y suprimir para quedarnos con la tabla que nos interese. O bien, si yo quiero añadir otra tabla y he cerrado, en la ficha diseño de consulta de selección, mostrar tabla, y volvemos a tener el cuadro abierto para elegir otra tabla. Nos interesa seleccionar o trabajar con la tabla productos. Y en la parte inferior, como ya hemos visto, también se puede cambiar el tamaño. Una cuadrícula que se llama QBE, Query by Example, consulta mediante ejemplos. Aquí en esta cuadrícula es donde realmente vamos a insertar cada uno de los datos que necesitamos para seleccionar la información, parte de la información que deseamos. En una primera aproximación, en la línea de la fila de arriba, tenemos el campo. Podemos agregar desde aquí mismo de la tabla que hemos elegido, por ejemplo, la marca. También podemos pinchar en el campo, en la tabla, y arrastrar. Si queremos eliminar, habrá que pinchar, poner en negro la columna de la cuadrícula y suprimir. Y si yo quiero agregar todos los campos a la vez, usando un método de selección grupal, por ejemplo, la tecla control, si yo ahora añado el grupo completo, se me añaden todos los campos secuencialmente. Esto es bastante práctico si queremos hacerlo con una tabla con muchos campos y añadirlos todos a la vez. Otra ventaja que tiene lo de añadirlo desde ahí es que vamos a pensar que yo he añadido estos tres campos, pero que se me ha olvidado de añadir el campo producto. Y no lo quiero añadir a continuación, sino entre categoría y precio. No habrá que borrar precio y agregar de nuevo, sino arrastramos producto y lo colocamos sobre el campo precio. Se agregará a la izquierda del campo sobre el que lo hemos colocado. Una vez colocados los campos de la tabla que yo quiero que se muestren en la consulta, puedo decir que esos campos vayan ordenados en primera instancia como yo desee, por marca, ojo de izquierda a derecha, por categoría, por producto y por precio. Vamos a hacer que se ordenen por categoría, en ascendente, y por producto, en ascendente. En la parte inferior tenemos los criterios. Si yo agrego criterios en la misma fila, serán criterios añadidos, es decir, criterios y un criterio y otro se deben cumplir. Pero si lo agrego en filas diferentes, será un criterio u otro, usando la O en vez de la I. Vamos a hacer que se nos muestren los productos que son de la categoría línea blanca. A ver, hay que tener cuidado cómo se ha tecleado, porque los acentos influyen. Si hemos tecleado acentos, debemos de usar criterios con acentos, puesto que los caracteres con acentos son diferentes a los caracteres sin acento. En el caso concreto nuestro, línea blanca tiene acento. Las mayúsculas o minúsculas no influyen. Si damos intro, Access lo mete entre comillas. Nos vamos a diseño y ejecutamos la consulta. Aquí tenemos nuestra consulta solamente con los que son de línea blanca. Para irnos a diseño de nuevo, nos vamos al botón adecuado. Si añadimos ahora además el valor congelador, recordemos que son criterios añadidos con Y, es decir, criterios de conjunción. Deben cumplirse los dos. Si yo ejecuto la consulta, los registros mostrados son menos, porque solamente hay
estos 8 que cumplen los dos criterios a la vez. ¿Qué ocurre si yo congelador lo coloco en la línea de abajo? Al ejecutar la consulta me muestra más. ¿Por qué? Porque me ha mostrado los de la línea blanca o los que son congelador uno u otro. Luego son más resultados válidos. En cuanto a los campos numéricos, la forma de añadir criterios es usando operadores de comparación. Estos se demuestran con los signos sobre todo mayor, menor o igual. Mayor de 100. Al ejecutar nos muestra los productos cuyo precio es mayor de 100 euros. Una consulta puede guardarse como tal y no hay por qué ejecutarla en Vista Diseño. Podemos ejecutarla directamente desde la ventana de base de datos. Si yo cierro la consulta y guardo cambios, el nombre de la consulta debe ser siempre uno que indique lo que la consulta hace para después, si tenemos muchas, poder acceder a ellas sin mucho problema. Selección por línea blanca. En la parte izquierda se nos muestra la consulta recién guardada. Si la ejecutamos desde aquí, nos mostrará directamente el resultado de haber aplicado el criterio de línea blanca. Las consultas tienen el riesgo que podríamos usarlas para añadir datos. Si es nuestra idea, bien, pero si no es así, podemos evitarlo en diseño. Si nos vamos a la parte superior de la consulta y con el botón derecho y procurando que no esté activa la tabla, buscamos el botón del menú contextual Propiedades. En bloqueo de registro, tipo de record set, elegimos Archivo Snapshot. Al ejecutar la consulta, veremos que no hay campo nuevo para añadir y si yo intento eliminar cualquier campo o cambiarlo, no me lo permite. Una consulta de selección es fácil de crear. Previamente hemos creado nuestras relaciones de tablas. Recordemos que las ventas solamente muestran parte de la información, puesto que la relación nos permite seleccionar cada uno de los objetos de esa tabla, enganchado con otras. Como tenemos relaciones previas, ya se nos muestran las relaciones que hemos creado anteriormente. Seleccionemos la información que necesitamos. Queremos el nombre, el apellido, si hacemos doble clic también se agrega. También queremos qué venta ha hecho, la fecha y la cantidad. También deseamos saber qué marca, qué categoría, producto y precio tiene esa venta. Tenemos el nombre, el apellido del vendedor, qué producto ha vendido y en qué fecha, qué cantidad, cómo se llama ese producto, qué categoría y qué tipo de producto es, y además su precio, repetido 2 veces porque Alejandro Gómez ha hecho 2 ventas. Alfonso Brieva también tenemos 2 registros porque ha hecho 2 ventas. Alfonso Vergara ha hecho 4 y Antonio González ha hecho otras 2. Recordemos que podemos guardar esta consulta en el momento en que lo deseemos. Ventas por vendedores. Recordemos la consulta que hicimos de selección por línea blanca. Le habíamos tecleado el dato completo, pero esta consulta solamente sirve exactamente para eso, para que me diga en cada momento la categoría que hemos tecleado aquí. Pero nosotros podríamos ampliar esa forma de trabajar dejando una consulta más ambigua que nos permita en cada momento elegir qué dato quiero mostrar. Si en vez de teclear directamente un dato, tecleo corchete y cierro corchetes, esto que va entre corchetes es el texto que vamos a ver ahora. Nos muestra un cuadro de diálogo donde nos pide el valor del parámetro. A esto se llama consulta de parámetros. Me mostrará los datos de la consulta de línea blanca. Si tecleo electro, no importan mayúsculas, minúsculas, esta consulta es más flexible que la original. Nos permite elegir en cada caso el dato concreto que yo necesito.